Buen día, sean bienvenidos. Mi nombre es Mariluna Farfán Camelo y hoy junto con mi compañera les estaremos hablando sobre las principales estructuras del sistema nervioso periférico y su importancia. Así pues, trataremos los siguientes temas, que es el sistema nervioso periférico, nervios craneales, nervios espinales y finalizaremos con ganglios asociados. Comenzamos. ¿Qué es entonces el sistema nervioso periférico? Se encuentra compuesto de nervios espinales, craneales y ganglios de tipo asociados. En el caso de los nervios, estos contienen fibras nerviosas que conducen información aferente hacia o eferente desde el sistema nervioso central. Específicamente, las fibras eferentes participan en las funciones de tipo motor, como por ejemplo la contracción de los músculos o la secreción de las glándulas, y en cuanto a las fibras aferentes son las encargadas de transmitir estímulos sensoriales provenientes de la piel, membranas mucosas y estructuras profundas. Pares o nervios craneales. La primera estructura de la que hablaremos son los pares o nervios craneales, los cuales son 12 y pertenecen al sistema nervioso periférico. Estos se originan en los forámenes y las fisuras del cráneo. Su orden numérico del 1 al 12 se determina de acuerdo con la ubicación de salida que tienen en el cráneo y la mayoría se originan de núcleos en el cerebro. Puntualmente, 2 en el prosencéfalo, el olfatorio y óptico, 1 en la médula espinal, el accesorio, y los restantes en el tronco encefálico. Estas estructuras brindan información motora y sensitiva a la cabeza y el cuello, controlando así las actividades de esta región. Solamente el nervio vago, décimo par craneal, se extiende más allá del cuello para inervar los órganos torácicos y abdominales. La función de un nervio es transmitir información. Si esta va del cerebro a la periferia, entonces se denomina eferente, y si va de la periferia al cerebro, entonces es aferente. Existen otro tipo de nervios que llevan información en ambas direcciones y son los mixtos. Respecto al tipo de información que transportan, se clasifica como especial si se origina en nuestros sentidos como la visión, olfato, gusto, audición y balance. General, si describe la información que se recibe o se envía a cualquier otra parte del cuerpo. La información transmitida por un nervio es llamada somática si es enviada o recibida por la piel o los músculos esqueléticos, o visceral si se envía o se recibe por nuestros órganos internos. Entender estos conceptos nos permite definir los componentes funcionales de un nervio. Por ejemplo, si las fibras transmiten solamente información sensitiva espacial, es conocido como nervio aferente especial. Si transmite otro tipo de información sensitiva como tacto, presión, dolor o temperatura, entonces es un nervio aferente general. Ahora bien, hablemos de cada uno de estos. Primer par craneal, nervio olfatorio. Es aferente somático especial. Inerva la mucosa olfatoria en la fosa nasal. Lleva información sobre los olores al cerebro. Varias ramas del nervio olfatorio salen de la cavidad nasal a través de la lámina cribosa del hueso etmoides. Terminan en el bulbo olfatorio donde continúa como el tracto olfatorio. Dentro del cerebro, estas fibras se dispersan y terminan dentro de la corteza olfatoria, corteza piriforme, amígdala, corteza entorrinal. No tiene un núcleo propio específico. Segundo par craneal, nervio óptico. Aferente somático especial. Inerva la retina del ojo y lleva la información visual al cerebro. Las fibras neuronales se originan de los fotorreceptores de la retina. Estos convergen en el disco óptico, papila, formando el nervio óptico, que sale de la órbita a través del conducto óptico. En el piso de la fosa craneal media, la porción nasal de cada nervio cruza al lado contrario formando el quiasma óptico. Las fibras nerviosas entonces continúan como dos vías ópticas. Tampoco tiene un propio núcleo. Tercer par craneal, nervio oculomotor. Motor eferente tanto somático como visceral. Tiene dos núcleos y transporta dos tipos de fibras eferentes. Es el principal nervio motor que inerva el ojo. Se origina en el mesencéfalo y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior para entrar en la orbitaria donde va a permitir el movimiento del ojo, la contracción de la pupila y la acomodación del lente.
Cuarto par craneal, nervio troclear o patético. Motor somático general. Tiene origen en el mesencéfalo y entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior. Inerva un solo músculo extraocular. Posee un papel importante en el movimiento ocular. Quinto par craneal, nervio trigémino. Es mixto, contiene fibras viscerales especiales y somáticas generales. Estas fibras se originan en el mesencéfalo, formando el ganglio cerca del ápice de la porción petrosa del hueso temporal. Se divide en 3 ramas: nervio oftálmico, B1, nervio maxilar, B2 y nervio mandibular, B3. Cada uno de estos salen del cráneo por aberturas diferentes. Las 3 ramas del nervio trigémino proporcionan sensibilidad a la piel del rostro. Sexto par craneal, nervio abducens o motor ocular externo. Eferente somático general. Inerva el músculo recto lateral. Se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través de la fisura orbitaria superior. Juega un papel importante en el movimiento ocular. Séptimo par craneal, nervio facial. Multimodal que lleva fibras tanto generales como especiales. Se origina en el tronco encefálico con 2 porciones separadas, una raíz primaria más larga que transporta fibras motoras y un nervio intermediario más que transporta fibras sensitivas y parasimpáticas. Permite muchas funciones tales como la expresión facial, secreción de glándulas como las lagrimales y sensación del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Octavo par craneal, nervio vestíbulo-coclear. Aferente somático especial. Consta de 2 partes, el nervio vestibular y el nervio coclear. Estos hacen sinapsis con sus respectivos núcleos en el tronco encefálico. El componente coclear permite escuchar y el vestibular participa en el balance y movimiento. En la parte más profunda del conducto auditivo interno se unen y entran al cráneo. Noveno par craneal, nervio glosofaríngeo. Nervio multimodal, se origina en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Permite deglutir, salivar y percibir la sensación del sabor en el tercio posterior de la lengua, así como la sensación general y visceral en la cavidad oral. Décimo par craneal, nervio vago o neumogástrico, multimodal. Se origina de múltiples núcleos en el tronco encefálico y sale del cráneo a través del foramen yugular. Es el nervio craneal más largo y el único que va más allá de la región de la cabeza y el cuello. Proporciona inervación parasimpática a los órganos viscerales. Tiene 2 ganglios. El primero proporciona fibras para la función sensorial general, mientras que el segundo da origen a fibras sensoriales y viscerales especiales y controla una gran cantidad de funciones. Onceavo par craneal, nervio accesorio espinal. Es un nervio eferente. Tiene origen en el tronco encefálico y la médula espinal. Sale del cráneo a través del foramen yugular y permite la fonación y los movimientos de la cabeza y hombros. El nervio accesorio es interesante, ya que los anatomistas aún no han llegado a un consenso sobre dónde se originan sus fibras exactamente. Doceavo par craneal, nervio hipogloso. Eferente somático general. Se origina del tronco encefálico. Sale del cráneo a través del foramen hipogloso. Su función consiste en permitir los movimientos de la lengua, supremamente importante para el buen funcionamiento del cuerpo, ya que juega un rol esencial en el habla y la deglución. En la siguiente imagen, proporcionada por Ken Hope, podemos encontrar la ubicación de cada uno de los nervios o pares craneales. Ahora continuamos con los pares o nervios espinales. Los nervios espinales son parte del sistema nervioso periférico y a través de estos el sistema nervioso central obtiene información sensitiva de la periferia del cuerpo y de donde se regula la actividad del tronco y las extremidades, además de enviar órdenes motoras a los músculos de la periferia. Los nervios espinales están estructurados por fibras motoras, sensitivas y autónomas.
Existen 31 pares de nervios que emergen intermitentemente de la médula espinal para salir del conducto vertebral. Cada nervio espinal comienza como raíces nerviosas que emergen de un segmento de la médula espinal en un nivel específico. Cada segmento contiene 4 raíces, una raíz anterior y una raíz posterior tanto del lado derecho como del izquierdo. Cada raíz está constituida por aproximadamente 8 filetes radiculares que se unen para conformar la raíz anterior o la raíz posterior de un nervio espinal. La raíz anterior ventral contiene fibras nerviosas eferentes que conducen los estímulos fuera del sistema nervioso central y hacia las estructuras diana o blanco. Los somas o cuerpos celulares de las raíces ventrales se encuentran en la sustancia gris de la médula espinal. Las neuronas motoras que controlan al músculo esquelético, así como las neuronas autónomas preganglionares, se ubican en las raíces ventrales. La raíz posterior dorsal contiene fibras nerviosas aferentes que regresan la información sensitiva del tronco y de las extremidades al sistema nervioso central. Los somas o cuerpos celulares de las raíces dorsales se localizan en una estructura conocida como el ganglio sensitivo de los nervios espinales. Las raíces anterior y posterior se unen para conformar al nervio espinal propiamente dicho. En su mayoría, los nervios espinales emergen del conducto vertebral a través del foramen intervertebral ubicado debajo de la vértebra correspondiente. Esto quiere decir que existen 12 pares de nervios espinales torácicos, 5 pares de nervios espinales lumbares, 5 pares de nervios espinales sacros y un nervio coxígeo. Hola a todos, mi nombre es Alison Pavón Rojas y a partir de este segundo segmento les estaré acompañando. Ahora bien, continuando este viaje de aprendizaje acerca de las principales estructuras del sistema nervioso periférico, es importante destacar que desde el nivel C1 hasta el nivel L1, L2, las raíces de los nervios espinales tienen un corto camino hasta llegar a su foramen interventral correspondiente. En el nivel L1, L2, la médula espinal se vuelve estrecha, transformándose en una estructura denominada cono medular, donde los filetes radiculares de los nervios espinales comienzan su trayecto para salir del conducto vertebral a este nivel. Estos últimos pares raquídeos tienen que cursar un trayecto mayor para salir del conducto vertebral y conformar una estructura dentro del mismo, la cual tiene la apariencia de una cola de caballo y por esta razón recibe el nombre de cauda equina, lo cual se conoce en latín cola de caballo. Cuando los nervios espinales emergen del conducto vertebral, estos se dividen en 2 tramos. Un ramo anterior o ventral más grande y un ramo posterior o dorsal más pequeño. Generalmente, el ramo anterior ventral inerva la piel y los músculos de la cara anterior del tronco, mientras que el ramo posterior dorsal inerva los músculos postvertebrales y la piel del dorso. Los ramos comunicantes se encargan de llevar señales autónomas entre los nervios espinales y el tronco simpático. Los nervios espinales pueden tener un ramo comunicante gris y un ramo comunicante blanco. Los ramos comunicantes grises se encuentran en todos los niveles de la médula espinal. Estos llevan fibras nerviosas postganglionares desde los ganglios paraventrales de la cadena simpática hasta el órgano diana o blanco. Los ramos comunicantes blancos solamente emergen de la médula espinal entre los niveles de T1, L2. Estos llevan fibras nerviosas preganglionales desde la médula espinal hasta los ganglios paraventrales de la cadena simpática. Los nervios espinales también dan origen al ramo meningeo, conocido también como nervio sinovertebral, que proporciona inervación sensitiva y vasomotora a las meninges espinales. Ahora sería pertinente abordar cada uno de los diferentes tipos de pares espinales, iniciando por los cervicales, de los cuales no hemos hablado, ya que en total son 8, pero solo hay 7 vértebras, y esto se debe a que el último nervio emerge de la parte inferior de la vértebra, siendo un caso único.
Adicionalmente, la denominación de estos pares va del C1 hasta el C8. En cuanto a las torácicas, tenemos 12 pares. La denominación se da del T1 al T12 y estas emergen bajo la vértebra. Continuando, debemos destacar los nervios lumbares, en los cuales se destacan por ser 5 pares de tipología L1-L5, donde la médula espinal se torna estrecha y surgen bajo las vértebras. Por otro lado, nos encontramos a los nervios sacros, que se destacan por ser 5 pares de tipología S1-S5, donde surgen bajo las vértebras. Es importante mencionar que en cuanto al sacro, tiene vértebras fusionadas, por lo que no existen los agujeros intervertebrales y emerge a través de los forámenes. Para finalizar, el nervio espinal coxígeo es solamente uno y surge bajo las vértebras al igual que el resto. ¿Sabes lo que son los ganglios asociados? Pues bien, un ganglio asociado es un conjunto de cuerpos neuronales que se ubica en el trayecto de los ramos somáticos y autónomos del sistema nervioso periférico. Dependiendo del tipo de ganglio, se les puede tomar como estaciones de relevo entre neuronas. La información ingresa al ganglio, transmite el impulso a la neurona, cuya soma está en su interior, y luego sale de él. Los ganglios pueden clasificarse en 2 grupos. Primero, ganglios sensitivos relacionados con el sistema nervioso somático, y segundo, ganglios autónomos relacionados con el sistema nervioso autónomo. Poseen una estructura ovalada y contienen cuerpos o somas neuronales, células satélite, un tipo de célula glial y una capa de tejido conectivo. Los ganglios sensitivos y autónomos son histológicamente similares. Sin embargo, los ganglios autónomos contienen neuronas multipolares y las sensitivas neuronas unipolares. El ganglio está cubierto por una capa de tejido conectivo denso y cada cuerpo neuronal posee una capa de células satélite aplanadas alrededor de él. Una membrana basal cubre la región externa de las células satélites. Por otro lado, los ganglios sensitivos son los somas de las neuronas sensitivas somáticas y viscerales que están ubicadas en los ganglios de la raíz posterior de los nervios espinales y en los ganglios de algunos nervios craneales. Estos, por lo tanto, se conocen como ganglios sensitivos y existen diferentes tipos. En primer lugar, encontramos al ganglio de la raíz posterior. Es el tipo más común de ganglio sensitivo. Se ubica en la raíz posterior o dorsal de los nervios espinales antes de que ésta entre a la médula espinal. Contienen grupos de neuronas sensitivas que conducen información relacionada al dolor, tacto, presión y temperatura del sistema nervioso periférico hasta el sistema nervioso central. Las células satélites separan e inhiben la interacción entre los somas en el ganglio. La mayoría de las neuronas sensitivas del cuerpo se encuentran en estos ganglios. En segundo lugar, se encuentran los ganglios sensitivos de los pares craneales. Es otro tipo de ganglio sensitivo, lo encontramos en algunos nervios craneales, razón por la cual tienen funciones sensitivas especiales, porque aunque son similares a los ganglios de la raíz dorsal, están asociados con los nervios craneales y no espinales. Algunos de estos son los siguientes: ganglio trigeminal de Garcer. Es un ganglio semilunar que contiene los cuerpos celulares de las fibras que proporcionan inervación sensitiva a la mayor parte de la cabeza. El ganglio se encuentra en la cara anterior de la porción petrosa del hueso temporal, envuelto en un espacio de dura madre conocido como cabum trigeminal de Meckel. Es el más grande de los ganglios de los nervios craneales. Por otro lado, nos encontramos al ganglio geniculado, asociado al nervio facial de séptimo par craneal. Se ubica a nivel de la rodilla, que es el geniculum del nervio facial. Contiene somas de neuronas que conducen la sensibilidad gustativa desde los 2 tercios anteriores de la lengua
y también contienen los cuerpos neuronales de fibras que conducen sensibilidad desde la cavidad nasal, parte del paladar blando, los senos paranasales, el pabellón de la oreja y el conducto auditivo externo. Por otro lado está el ganglio espiral, asociado a la división coclear del nervio vestibulococlear del octavo par craneal. Se halla en el modiolo de la cóclea y contiene los cuerpos de las neuronas de primer orden de la vía acústica. Las dendritas, prolongaciones periféricas, de estas neuronas reciben los estímulos de los receptores del órgano de Corti, mientras que sus axones, prolongaciones centrales, forman la proporción coclear de nervio vestibulococlear. Ganglio vestibular. Corresponde a la división vestibular del nervio vestibulococlear, octavo par craneal. Se encuentra en el fondo del conducto auditivo interno y contiene neuronas sensoriales bipolares de la vía vestibular. En otra instancia están los ganglios superiores e inferior del nervio vago. El nervio vago presenta dos ganglios inferiores al foramen yugular, el ganglio superior yugular y el ganglio inferior nodoso o plesiforme. En el ganglio superior se encuentran los somas de las neuronas sensoriales, pseudo-unipolares de primer orden. Estas neuronas reciben información aferente de la dura madre de la fosa craneal posterior, el conducto auditivo externo y el pabellón de la oreja. Dentro del ganglio inferior hay somas de neuronas que transmiten información sensitiva general de la mucosa de la laringe, la faringe y el paladar blando. Ahora vamos a hablar acerca de los ganglios del nervio glosofaringeo. Al igual que el nervio vago, el nervio glosofaringeo está alocado en el noveno par craneal, el cual contiene dos ganglios. El ganglio superior con cuerpos de neuronas que inervan el oído medio y la cara interna de la membrana timpática, y el ganglio inferior que alberga cuerpos celulares de neuronas que inervan la mucosa del tercio posterior de la lengua, la pared faríngea adyacente, la tuba auditiva y la cavidad timpánica. Por otro lado, encontramos los ganglios autónomos. Existen tres tipos de ganglios autónomos que pueden ser simpáticos, prevertebrales y parasimpáticos. Los primeros suelen estar localizados cerca de la médula espinal, mientras que los últimos están cerca o en el interior de la víscera que inervan. Seguido a ello, ya vamos a dialogar acerca de los ganglios de la cadena simpática, prevertebrales. Los ganglios de la cadena simpática son de tipo autónomo en el sistema nervioso, forman una cadena pareada de ganglios situados ventral y lateralmente en la médula espinal. Los ganglios se encuentran desde la parte superior del cuello hasta el coxis, donde las dos cadenas se fusionan para formar un único ganglio conocido como el ganglio impar. Se pueden encontrar 23 pares de ganglios, 3 en la región cervical, 2 en la región torácica, 4 en la región lumbar, 4 en la región sacra y finalmente el ganglio impar antes mencionado. Los ganglios de la cadena simpática reciben sus fibras desde la asta lateral de la médula espinal torácica y lumbar superior y participan en la conducción de información relacionada con el estrés y el peligro. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los ganglios prevertebrales o colaterales. Se sitúan entre los ganglios de la cadena simpática y los órganos blanco y aunque tienen funciones simpáticas no forman parte de esta, sino que están cerca de los nervios explánicos que siguen las ramas aórticas principales para inervar todos los órganos que se encuentran en las cavidades abdominal y pélvica. Continuando, encontramos a los ganglios parasimpáticos. Los ganglios parasimpáticos pueden encontrarse en la cabeza, el cuello y el tronco.
cerca de los órganos torácicos y abdominopélvicos. Se ubican en los núcleos de los nervios craneales del tronco encefálico y en el asta lateral de la médula sacra. Por otro lado, están los ganglios parasimpáticos de la cabeza y el cuello. En la cabeza y el cuello hay 4 ganglios parasimpáticos: ciliar, pterigopalatino, óptico y submandibular. Estos ganglios están asociados a los siguientes nervios. En primer lugar, nervio oculomotor, encontrado en el tercer par craneal. Las neuronas del núcleo oculomotor accesorio hacen parte sinapsis en el ganglio ciliar de la órbita y a continuación las fibras pasan a inervar el músculo esfínter pupilar y los músculos del cuello ciliar, que actúan respectivamente para contraer las pupilas y acomodar el lente cristalino del ojo al enfocar los objetos cercanos. En segundo lugar, nos encontramos con el nervio facial, localizado en el sexto par craneal. Las neuronas de los núcleos lagrimal y salival superior del tronco encefálico envían fibras al ganglio que pasan a inervar la glándula lagrimal y de la mucosa nasal. Esto da lugar a la producción de lágrimas y moco respectivamente. Y en tercer lugar está localizado el nervio glosofaringeo. Lo podemos encontrar en el noveno par craneal. Las neuronas del núcleo salivar inferior del tronco encefálico hacen sinapsis en el ganglio óptico. Las fibras postganglionares inervan la glándula parótida y las glándulas salivales menores, provocando la producción de saliva. Por último, hacemos énfasis a los ganglios parasimpáticos relacionados con el resto del cuerpo. En esta categoría tenemos 2 grupos: los ganglios que rodean los bronquios, el páncreas y en el plexo submucoso a lo largo del tracto gastrointestinal. Estimulan la digestión y relajan los músculos de los esfínteres. Estos ganglios reciben inervación del nervio vago y los que proporcionan inervación parasimpática a las vísceras pélvicas. A continuación encontrarás las referencias que tuvimos en cuenta para realizar la actividad. Muchas gracias por su tiempo, esperamos que la actividad y la información hayan sido claras y enriquecedoras.